Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a DAI Tecnología, el canal donde compartimos conceptos, tutoriales, tips, hablamos de tecnología y de mi vida personal también, no solo de tecnología, cosas que les voy compartiendo, reflexiones que voy haciendo, todo este proceso de aprendizaje que voy pasando que lo comparto con ustedes, que espero que les pueda servir, por supuesto. Entonces, si eres nuevo por aquí, yo soy Diana, bienvenido, un placer que estés por aquí y a los nuevos suscriptores también, un beso y mucho gusto y muy contenta que estoy de que estén aquí. Vamos a ver si llegamos a los 500 suscriptores el día antes de que cumplamos un año de creado el canal. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Vamos a hacer una pequeña aplicación para descargar videos de YouTube. Entonces, quiero mostrarles el canal de un compañero que nos dio, es decir, colaboró con nosotros en este video, ya que nos mostró el código para descargar de YouTube. Ya previamente había tratado de hacer una aplicación como esta porque un suscriptor me lo había comentado, creo que su nombre es Matías, si no me equivoco, pero no habíamos tenido éxito con la descarga de YouTube y luego me di cuenta de por qué no. Creo que en este caso yo estaba usando la librería DL, YouTube DL o algo así, y en este caso estoy usando PyTube. Ya lo verán más adelante. Así que si les interesa, vamos a empezar. Como ven aquí, estamos en el canal de mi amigo Nare Castellón, que se los recomiendo. Este fue el video que vimos donde él tocaba la parte del código en Python de cómo descargar el video de YouTube usando la librería PyTube. Entonces hacer este video, es decir, hacer esta aplicación fue realmente todo un reto porque la librería PyTube tenía unos ciertos errores con el tema del link. Entonces tuve que investigar un poquitico, modificar el módulo de cifras dentro de la librería para que no tuviera ese problema. Pero bueno, fue bastante divertido hacerlo. Aquí se los muestro. Este es mi URL. En este caso vamos a ingresar la URL. Les recomiendo este canal. Ingresemos la URL del video que queremos descargar. Bien, yo me iré me doy aquí en la página. Dejé en la recomendación del canal. Entonces, para que lo chequeen, él comparte muy buen contenido acerca de Machine Learning, RStudio, análisis estadístico, todo con Python. Se los recomiendo de verdad, vayan y lo chequeen. Se les voy a dejar el link de su canal en la descripción. Entonces, gracias a Naren y también a Matías porque me puso el bichito en el cuerpo de hacer esta pequeñita aplicación, pudimos hacer entonces ese código que teníamos en Python, lo llevamos a Kiwi, es decir, hicimos la integración con Kiwi y tenemos una aplicación. ¿Qué pasa? Estoy un poquito insatisfecha con el resultado. Primero porque no tuve mucho tiempo de diseñarlo de lo más bonito. Estaba usando KiwiND, recuerden que KiwiND es nuevo para mí todavía, como Kiwi también lo es. Todo esto es un proceso de aprendizaje, recuerden que aquí aprendemos ustedes y yo. Y, ¿qué sucede? Yo quería haberles traído todo el proceso, desde la creación de la aplicación desktop y la aplicación móvil. Pero resulta que no he podido dar con el problema de por qué la aplicación me crashea cuando la levanto en el móvil. Es decir, ya la creé, ya la convertí en móvil, la convertí en APK, pero no se ejecuta. Tengo que leer más en KiwiND. Tengo que leer más sobre mi dispositivo, que no sé si alguna característica del dispositivo sea incompatible, pero bueno, eso será otro tema. Entonces, para no demorarles más el video, se los traigo hoy desde ese punto de vista. Vamos a empezar entonces con el código. Como ven, aquí tengo dos archivos. my.kv, como ya ustedes saben, ya es conocido. Vamos entonces les voy a escribir todo el código y luego se los voy a escribir, es decir, les voy a escribir todo el código que vamos a estar trabajando y luego se los voy a explicar. Vamos a ir importando las librerías que necesitamos y etc. Vamos a empezar entonces.
En esta clase vamos a estar poniendo todos los elementos que vamos a estar usando en las funciones que vamos a estar definiendo. Pero bueno, déjame ir creando la parte visual primero y luego vamos a estar enlazando los métodos, ¿verdad? Vamos a ello. Hasta ahora aquí nada nuevo. Todas las librerías que necesitamos, el builder, que recuerden que es para enlazar mi archivo kv.kv con el .py. Tiene uno de los métodos que tiene es loadFile y loadString, que si yo le uso loadString es para llamar a un archivo KV que genere aquí mismo, de esta manera. Que también lo pueden ver por ahí muy repetido. Yo puedo poner aquí todo mi diseño para tenerlo todo en un solo archivo, que eso lo probé también para hacer la aplicación APK. Pero bueno, todavía no he tenido éxito en eso. Aquí yo pudiera poner todo mi diseño KV y decir aquí loadString KV o lo que sea que yo llame aquí esta variable. Pero bueno, en este caso estoy haciéndolo en archivos separados porque quiero que vean cuando construya la aplicación de escritorio cómo yo puedo especificarle que voy a cargar otro archivo y no uno solo, es decir, dos archivos. Entonces, bueno, ese apunto. Vamos a dar la parte de diseño, se los voy a escribir y luego después lo vemos.
Aquí vemos la primera parte visual que tenemos, así con el link de descarga, aquí pondríamos, aquí le daríamos aceptar, pam, pam, pam. Ahora vamos a poner aquí las opciones, eso es cuando lo vayamos a programar. Un label, quiero poner un label que cuando termine de descargar me diga la descarga fue completada, ¿verdad? Lo voy a agregar ahora aquí para ya pasar directamente a la parte del código en Python, que ya como les dije, vamos a hacer referencia al código que nos proveyó nuestro amigo Naren. Una ID, vamos a poner una ID. Una ID que va a ser descarga, creo. Fin de descarga. Y el texto sin texto. Sin texto porque el texto lo vamos a utilizar después. Entonces, ya teniendo esto que ustedes vieron, vamos a empezar a poner aquí las funciones que vamos a utilizar. Entonces, como me voy a guiar por lo que me pasó mi compañero, mi colega, vamos a tener dos funciones. Aquí déjenme rápido decirles, ¿no? Lo que hicimos fue poner, no se los acerqué un poquito, siempre se me olvida acercárselos un poquitico más para que lo vean mejor, siempre se me olvida. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Definimos el root dentro de nuestro archivo KV, la clase que vamos a estar utilizando, donde están esos componentes para luego hacer referencia con ellos en Python, un toolbar que lo vimos en el video pasado, un grid layout que tiene que tener definido por defecto una columna menos que lo demás él lo da por defecto. Esta propiedad que trae el grid layout, que es para que definir el tamaño el ancho de las filas por defecto, lo estoy forzando, que esté en el centro. Padding es el espacio entre que nos dé un espacio del borde, y dos labels y dos inputs básicos con un ID, porque vamos a hacer referencia a ese ID. ¿Qué es lo que yo quiero que suceda? A ver, déjenme poner aquí paz para decirles qué es lo que quiero que suceda. Ay, no quiero que sea el video muy largo y me parece que sí será. Será un poquito largo, pero bueno, para que vean todo el proceso lo tendrían ahí completo. Miren, en este test input, el link que yo pase aquí, quiero tomarlo y procesarlo con la librería PyTube para que vaya y me traiga todos los elementos del string del video, porque la librería PyTube trabaja con un string, con varias funciones que no lo he profundizado, pero bueno, tomar ese link y que me lo procese y me traiga toda la lista de posibilidades de descarga que tiene, y luego que el usuario seleccione una de esas opciones de descarga, porque las voy a enumerar, es decir, dentro de esa lista las voy a enumerar con la función enumerate. Le voy a poner de 0 a 1 y dada la opción que me dé, dado el número de opción que me dé, lo voy a poner a descargar. Recuerden que este código no lo hice yo, pero muy bien, para mí está perfecto. Entonces vamos a empezar con la función para que me traiga las cosas de YouTube. Se los voy a escribir rápido y luego, si quieren, lo debatimos.
Vamos a ver esto, vamos a verlo. Si no me lanza ningún error, aparentemente todo bien. Ahora, para comprobarlo, necesito darle internet a la máquina y poner una VPN, porque desde mi país, si no funciona. Entonces, aguántenme unos minutos, 2 minutos, 3 minutos para compartir el internet a la computadora y vamos a ver. Vayan escuchando una musiquita aquí ahora. Vamos a ver si funciona. Necesitamos YouTube descargar un video, algún link de un video bien corto para tenerlo a mano ya. Vamos a copiar este link, copiamos este link y conectamos mi VPN. Cuando termine el proceso se lo paso. A ver, lo vamos a hacer porque está como un poco lento. Tenemos que decirle aquí en el botón. Ay, Dios. Veamos qué hace. Teníamos que poner el tipo de... Teníamos que poner... Ok. Aceptar. Aceptar. Ok. Bueno, ok. Don't worry. Veamos. Again. En el archivo .kaw teníamos que especificar lo que va a ser el elemento. Si no, cuando lo presiones. Vamos a ver si... Ahora no recuerdo si con self... Creo que sí lo he pedido self. Vamos a ver. Aquí está. Aquí tenemos la lista. ¿Ves lo que me trae, no? El tipo de resolución del video. ¿Qué tipo de video es? 3GP, MP4 360, vamos a decirle la versión 1 y me debe descargar el video donde estoy creando mi carpeta descarga. Vamos a ver si sale todo bien. Y me debe mostrar aquí cuando la descarga esté completa que la descarga fue completada. Está haciendo algo aquí. Mi máquina es extremadamente lenta. La descarga fue completada. Entonces vamos a ver el video aquí en la carpeta donde yo ya me descarga creada en el escritorio. ¿Dónde está el archivo? Míralo aquí. Vence tus miedos y Grantic. Ya sabemos que funciona. Ahora vamos a convertirla a una aplicación de escritorio. Entonces les voy a mostrar todo el proceso con mi voz en off. En off no, con mi voz atrás. Les voy mostrando todo el proceso. Tratar de hacerlo lo más rápido posible, no se lo voy a correr tan lento para que no sea un video muy largo. Espero que les haya servido. Vamos a ver. Les muestro el video ahora entonces.
Entonces, en esta carpeta quedó creada nuestra aplicación. Después de todo ese proceso que vimos, aquí en Dist, en distribución, es donde está la aplicación, el archivo .exe. Ves cómo nos crea una serie de carpetas que le dijimos que eran requerimientos para la instalación. Entonces ya con el internet conectado vamos a correrla en main. Aquí está main, archivo aplicación. Vamos a ver también qué tamaño tiene. Aquí vemos la aplicación. Esto lo pueden copiar y correr en cualquier lugar. Con internet ponemos el archivo que queremos descargar, 1, 2, 3, lo que sea. Voy a usar el mismo link que había usado para probar, porque es un video chiquitico y no me va a afectar mucho el consumo de datos, que aquí cuesta muchísimo. Vamos a ver qué tal. Sería bueno, por favor, esto se los voy a dejar en GitHub. Bien, les voy a dejar la aplicación, les voy a dejar el código y qué más necesitan, y en algún archivito los pasos para hacerlo con PyInstaller, a crear una aplicación de stock con PyInstaller. Se los voy a dejar en link en mi perfil de la descripción. Espero que les haya servido el video. Como vieron, tuve un errorcito con PyTube. Ese mismo errorcito me sucedió anteriormente creando la aplicación, porque hay el link, los caracteres del link tienen su historia, pero bueno, cambiándolo no tiene ningún problema. Como vieron, que ya después se los corrí y no tiene ningún problema. Les voy a dejar toda esta documentación en GitHub, les voy a dejar referencias, ya saben, les voy a dejar el video del colega mío de Naren para que lo sigan también. Gracias por estar, gracias por ver y nos vemos en el siguiente. Chao. Un beso y un corazón bien grande para ustedes. Chao.